Muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con este curso de filosofía, ¿no? Muy buenos días, Camila, por extensión, alumnos. Mucho. Bien. Muy bien. Buenos días, Vanessa. Vamos a continuar, ¿ya? Buenos días, buenos días. A ver, ayúdenme en esto, jóvenes. ¿Resolvimos las preguntas la semana pasada? A ver si recuerdan eso. Buenos días, Rocío. Resolvimos las preguntas la semana pasada. A ver, mientras me van respondiendo eso, hagamos una suerte. Ah, sí, ya, perfecto, Naomi, gracias. Entonces hoy día hacemos, a ver, el repaso y el texto, ¿correcto? Muy bien. La ética. La ética es la disciplina filosófica que reflexiona sobre todos los problemas relativos a lo bueno, lo correcto, ¿no? Lo justo, lo injusto. Nosotros realizamos muchas acciones, ¿no? Una vez un amigo me dijo, ¿qué puedo hacer? Y yo le dije, de poder hacer, uno puede hacer lo que sea, ¿no, jóvenes? Puedes matar a alguien. Pero la pregunta es, ¿eso está correcto? ¿Es correcto? Pregúntese siempre eso en la vida, porque hay personas que, ¿qué puedo hacer? No puede hacer cualquier cosa. Pero la pregunta es, ¿vas a dormir tranquilo? Como dice Sócrates, ¿te vas a poder mirar en el espejo antes de dormir? Esa es la pregunta clave de la ética. No solamente vivir, sino vivir bien. Correcto. Muy bien. No es lo mismo la ética que la moral. La ética tiene que ver más con reflexión sobre el bien, la virtud y la felicidad, mientras que la moral se, digamos, o apunta más a las normas, a los deberes y a los obligados. ¿Correcto? Muy bien. Breve historia de la ética. A lo largo de la historia, ¿no? Muchos filósofos han reflexionado sobre qué es una vida buena. Sócrates, ya saben, que defiende el intelectualismo ético, yo debo conocer el bien para hacer el bien, dice Sócrates. ¿Correcto? ¿Sí? Por eso el mal es por ignorancia. Quien no conoce el bien, elegirá el mal, pero quien lo conoce, lo elige. Muy bien, Aristóteles defendía una ética teleológica, ¿no? El ser humano sigue un fin, el fin del ser humano es la felicidad, somos felices practicando la virtud y como les expuse la semana pasada, la virtud está alejada de los Muy bien, a ver, así como Aristóteles centra su ética en el concepto de felicidad, Kant centra su ética en qué concepto, joven. A ver si lo recuerdan. ¿Cuál es el concepto medular de la ética kantiana? Ya, o sea, en el caso de Aristóteles ya hemos dicho teleología, virtud, pero el concepto es felicidad. El concepto de Nilsson central es el deber. ¿Qué es una vida buena? Una vida cumpliendo con el deber. Y de ahí viene lo que usted dice. El deber es hacer, o sea, es la universalidad. No debes mentir en ninguna circunstancia, por ejemplo. ¿Correcto? Ya, muy bien. Entonces, estimados jóvenes, ¿no? Recuerden eso de Kant, ¿no? Debemos cumplir con el deber. ¿Y qué es el deber? La buena voluntad es realizar una acción sin esperar nada a cambio, ¿correcto? ¿No? Y el bien se hace en cualquier circunstancia, dice Kant, ¿correcto? Muy bien. Y se basa en los imperativos categóricos. Debes hacer A porque debes hacer A. En cambio, el imperativo hipotético, debes hacer algo. Si quieres ingresar, estudia. El kantiano te dice estudia porque es tu deber. ¿No? Muy bien. Y ya saben que John Stuart Mill es utilitarista
y como utilitarista defiende que el principio de utilidad. Una acción es buena cuando le genera mayor bienestar al mayor número de personas. ¿Correcto? Esto es lo que dice Jon Stewart, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿ya? ¿Qué haría en esta situación un utilitarista? Van a morir 5 personas y se va a salvar una. O un utilitarista te recomienda que muera una y se salven 5. Una acción es buena siempre y cuando la realizan el mayor número de personas. Muy bien, así es, perfecto, Rocío. Salvará a la mayoría, o sea, que muera uno, ¿no? Correcto. Muy bien, y con eso ya pasamos, ¿no?, al tema, digamos, a lo que vimos de la persona moral. Ya saben que la persona moral, a ver, jóvenes, yo sé distinguir que si alguien me da más devuelto en una panadería, debo devolver. ¿Qué concepto de la moral dice que es clave distinguir lo bueno de lo malo? Conciencia moral. Muy bien. Pero a pesar que yo sé distinguir lo bueno de lo malo, elijo recibir los 50 soles de más que me da. Porque digo, a mí nadie me puede obligar a nada. Yo soy, y utilizamos una palabra, ¿no? Yo soy qué. Por más que distinguimos correctamente lo bueno de lo malo, eso no equivale a que necesariamente elijamos lo bueno, porque tenemos libertad, que es la capacidad de, digamos, decidir un curso de acción sin interferencia, ¿correcto? ¿Y cómo se llama ese concepto que decía que debemos asumir las consecuencias de nuestras acciones? ¿Cómo se llamaba ese concepto, jóvenes? Muy bien, responsabilidad, ¿no? Bien, no es lo mismo una persona inmoral que una persona moral. Muy bien. Y tenemos, jóvenes, los dilemas éticos, ¿no? El aborto, postura en contra. Si matas, o sea, si abortas, matas a un ser humano, vas en contra de la vida. Esto. A favor del aborto, Peter Singer dice que en realidad un feto no es una persona. Sí es un ser humano porque pertenece a la especie, pero persona no lo es. ¿Correcto? Muy bien. Eutanasia. A favor, una persona es libre de cuándo decidir, digamos, o hasta cuándo decidir. En cambio, para la postura en contra, no. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a ver la lectura, ¿ya, jóvenes? Me informaron al comienzo de la clase que ya vimos las preguntas, pero lo que vamos a hacer ahora es leer el texto, ¿ya? Muy bien, dice, cuando nos enfrentamos a la definición de los valores, existe la tentación fácil de expresar lo que se quiere, el deber ser y no la realidad. Sin embargo, lo que verdaderamente hay que identificar son los valores presentes, los que se practican a diario, los que caracterizan a la organización. Con más frecuencia de la que nos imaginamos, la visión, la misión y los valores de una organización son exactamente igual a los de 1000 más. Es como si esas definiciones fueran un simple recetario para enmarcar y lucir en las paredes de la oficina y no el reflejo de la esencia del credo y de las prácticas cotidianas de quienes conforman la organización. Es verdad, ¿no? Uno dice, ¿no? Nuestros valores, no sé si han visto en ciertas empresas, ¿no? Misión, visión. Incluso a veces he visto nuestra filosofía, ser empáticos, atender al paciente. De pronto llega a esa clínica una persona con el CIS, ¿no? Y no tiene, no podemos, no se puede. Incluso los grabaron, ¿no? El bombero le decía, pero está mal, ¿a dónde lo vamos a llevar? No, entonces, como dice acá, pues, ¿no? Solamente lo tienen ahí, ¿no? Digamos, ¿no? Es como que acá lo dicen, ¿no? Para lucir en las paredes de la oficina. Bueno sería, dice,
hacernos una vez más estas interrogantes. Si hemos reflexionado sobre cuál es nuestra misión en la vida, si tenemos clara su visión, si los valores que predicamos pueden ser apreciados y reconocidos por cualquier persona que esté en nuestro lado, o sea, si los practicamos. Dejo para vuestra reflexión un texto puesto en la red de... Muy bien, ¿no? La pregunta al gran matemático árabe, Al-Khawarizmi, sobre el valor del ser humano, y respondió. Miren, o sea, en este texto ponen otro texto, ¿no? Le preguntan a un gran matemático. Si tiene ética, su valor es igual a 1. Si además es inteligente, agréguele un 0 y su valor será 10. Si también es rico, súmele otro 0 y será 100. Si por sobre todo eso, además, una bella, o sea, si por sobre todo eso es, además, una bella persona, agréguele otro 0 y su valor será 1000. Pero si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solamente le quedarán los ceros. No había leído este libro, qué bonita reflexión, jóvenes, ¿no? Muy bien. A ver, no vale, está proyectando la solución. Según lo mencionado en el texto, ¿no? Ahí está, el 1 es importante de Nilsson, porque así tengas todos los otros ceros, ¿no? Muy bien. Según lo mencionado en el texto, la ética es un valor que exige una práctica diaria, llama a la tolerancia entre personas, es compatible al valor de las matemáticas, funciona como principio o axioma moral. ¿Seguro que es la D? Sí. ¿No? De la lectura que se desprende que sin ética, entendida como un conjunto de principios éticos, no queda nada, es decir, careceríamos de una guía que oriente nuestras acciones morales. ¿Correcto? Muy bien. Ya saben que este es una suerte de repaso de lo que hemos visto la semana pasada. Para mí es bueno refrescar los conocimientos. Así que ahora sí vamos a adentrarnos a la clase que tenemos pensado el día de hoy. A ver, estoy compartiendo pantalla y lo sugerible es que se comparta una ventana. Ahí está. Muy bien, pero constatar que están viendo mi pantalla. ¿Qué dicen? ¿Pueden ver mi pantalla? Muy bien, muchas gracias, Vanessa. Rocío, Aristóteles se refería a vida contemplativa por una vida dedicada al estudio, ¿no? Es una persona que el centro de su vida es la vida intelectual, leer, escribir libros, un catedrático investigador. Claro, es cierto que Aristóteles dice que en realidad la vida teórica se orienta fundamentalmente a captar el primer motor inmóvil. Esa es la definición que da Aristóteles, ¿no? Pero por extensión ya podemos decir que es la vida del intelectual, ¿no? Es la vida del intelectual que comprende el primer motor inmóvil, o sea, el filósofo, mejor dicho. Porque el matemático es un intelectual, pero no se dedica a contemplar el primer motor. Pero por eso yo le digo a mis alumnos siempre que es la vida intelectual inclinada, tendida a captar el primer motor inmóvil. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver la semana de estética, que es una disciplina filosófica, ¿no? Que proviene de la voz griega aiestetike, o en latín, ¿no?
estética, ¿no? Claro, la estética, jóvenes, como dice, ¿no? Acá su etimología, es dotado de percepción o sensibilidad, ¿no? Lo sensible, sensibilidad, percepción, y ojo, fue una, podríamos decir, palabra creada por el filósofo alemán Alexander Baumgart, ¿no? Miren, en Berlín. Él fue el primero en utilizar la palabra estética. O sea, Platón no escribía esta palabra, podríamos, pero sí tenía una reflexión sobre lo bello, como vamos a ver, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿no? La pregunta pertinente que ustedes se van a hacer cuando repasen esto es, profesor, pero ¿por qué la estética tiene que ver con lo sensible, con la sensibilidad, con la percepción? ¿No? Lo que sucede, jóvenes, es que en lo sensorial se expresa el arte y se crea la belleza, ¿correcto? Por ejemplo, un cuadro, ¿no? Un cuadro. Yo digo que un cuadro es bello, pero ese cuadro no es una idea, se expresa, o sea, está en un lienzo, ¿correcto? Lo mismo que una escultura, lo mismo que un atardecer, o subimos una montaña como esta famosa pintura del romanticismo, ¿no? De Frédéric Caspar, Caminante sobre las nubes, ¿no? Ahí está. Voy a ver al Louvre de París este cuadro y cuando lo veo puedo decir que es bello. Entonces, ven, en un atardecer, en una sinfonía, tengo que escuchar, ¿se dan cuenta? Tengo que ver, tocar o escuchar un objeto artístico para hacer una reflexión sobre la belleza, ¿correcto? Ahora, definitivamente, como lo bello es una idea sensible, es una idea confusa. O sea, lo mismo que ocurre en axiología. Lo que para algunas personas es bello, para otras personas no lo es, ¿correcto? Muy bien, ¿no? Entonces, acá hay un comentario sobre el caminante sobre las nubes, ¿no? Algunos críticos interpretan el mar de niebla como todo lo desconocido que amenaza la voluntad humana. Hay interpretaciones de los cuadros. Y creo, jóvenes, que eso es lo interesante del arte, ¿no? Que tú puedes ver un cuadro de Edward Munch e interpretarlo como no lo interpretó, o sea, interpretarlo de una manera novedosa, ¿correcto? ¿No? Entonces, eso es lo interesante del arte, que despresta bastante nuestra creatividad, ¿no? ¿Qué ves en este cuadro? ¿No? Los cuadros que a mí me gustan mucho, lo que yo suelo hacer es preguntarle a ciertas personas, les enseño y qué ven. Y muchas veces me dicen cosas que yo nunca he visto, por más que he visto muchas veces ese cuadro. Entonces, eso es interesante y problemático también, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Lo que vamos a hacer primero es, ajá, ya, ver una breve historia del estético. Porque la belleza nunca ha sido interpretada de la misma, digamos, manera. Es más, bueno, temas de la estética jóvenes son la belleza, el gusto, la relación del arte y la sociedad, y digamos, la naturaleza de las manifestaciones artísticas. Por ejemplo, jóvenes, una pregunta. ¿Un urinario en un museo es un objeto artístico? A ver, comencemos con eso. Un urinario en un museo, ojo, es un objeto artístico. A ver, ¿qué dicen? Ya tengo una respuesta. A ver, pero jóvenes, son más de 30 alumnos, ¿no? A ver, ¿qué dicen sus otros compañeros? ¿Es o no un objeto artístico? A ver, si es del baño, no. Si es exposición, supongo que sí. Por ejemplo, jóvenes, a ver, ¿no? Ahí está, ¿no? Esto intentó exponer porque fue rechazado.
este famoso artista francés, Marcel Duchamp, tuvo la osadía de intentar exponer un urinario en la Sociedad de Artistas Independiente de Estados Unidos. La idea que quería transmitirnos es que si vemos este objeto en un baño, es un urinario. Si lo percibimos en una tienda, es una mercancía. Pero si lo contemplamos en un museo, debe ser un objeto artístico. Es decir, parece que hay algo en el museo que exige que quien va a él vea como artístico este urinario. Pero, ¿es arte o no es arte? ¿No? Ahora, por lo que yo tengo entendido, esto Marcel Duchamp lo hizo como una crítica, ¿no? Porque en ese tiempo se tenía que pagar para exponer en los museos. Entonces, más o menos el razonamiento que hizo él es, bueno, entonces no se exponen los mejores cuadros, sino los que tengan, digamos, cierto poder adquisitivo. Entonces, queriendo burlándose, ¿no? Juntó dinero y queriendo burlarse de eso, dijo, ah, ya sí, la cuestión es tener dinero, ¿no? Pero claro, esto fue interpretado ya de otra manera, ¿no? Y digamos, ya sabemos las consecuencias, ¿no? ¿No? Parece, parece, Rocío, que es relativo, pero no tanto, porque un cuadro de Van Gogh es bello, no es relativo, ¿correcto? ¿No? Entonces, es un tema difícil en realidad, la pregunta que hemos formulado, pero igual quiero hacerlos filosofar, ¿no? O por ejemplo, jóvenes, ¿no? Eh, Piero Manzoni era un artista que creía que todo lo que es un artista es arte. Entonces, inflaba globos y los vendía. Globos con aire de artista, ¿no? Eh, digamos, tocaba huevos con su huella dactilar y los vendía, ¿no? Pues, digamos, huevos con huella de artista. Y tuvo la osadía de defecar en latitas y vendió su excremento, ¿no? Su obra de arte se llama Excremento de Artista. 33 latitas nos dejó. Creo que la latita 29 ha sido vendido a $250,000. ¿Eso es arte, jóvenes? ¿Ustedes pagarían más de $1,000,000 por excremento de un artista? Bueno, hace tiempo, fueron en la década de los 60, pero se siguen vendiendo, se siguen vendiendo, ¿no? Entonces, ¿no? Así comenzó y ya saben cómo terminó. Muy bien, muy bien, ¿no? Miren, Nilsson dice, ahora venden agua de chica gamer. Miren, ya el arte, bueno, es un tema para reflexionar, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces, como la idea de lo bellezo, de la belleza, ¿no? Es una idea problemática, ¿correcto? Es una idea problemática, ¿correcto? Entonces, vamos a ver qué han dicho los grandes filósofos, ¿correcto? ¿No? Entonces, Platón decía, jóvenes, que el arte es imitación. ¿Por qué? A ver, miren, recuerden la teoría de Platón. Para Platón, ¿cuántos mundos habían, jóvenes? Mundo sensible y El mundo de mundo de las las ideas. ideas. Muy bien, en el mundo de las ideas están todas las esencias, ¿cierto? Las ideas. Entonces, en el mundo de las ideas, ¿no? Está la idea de árbol. Pero en este mundo sensible tenemos un árbol que imita la idea de árbol, ¿no? Lo imita. Pero de pronto tenemos un pintor acá que dibuja un árbol. Entonces, para Platón, y capten el argumento, el arte es la copia de la copia, porque este árbol ya es una copia de la idea de árbol. Entonces, cuando el artista refleja el árbol, está haciendo una copia de la copia. Por eso Platón no veía con buenos ojos el arte, ¿no? El artista copia lo que percibe, pero a su vez esto es una copia de la idea de lo bello. Por tanto, jamás se alcanzará la belleza en sí. ¿Correcto? ¿No? Entonces,
Entonces, jóvenes, ¿no? Platón tenía una visión negativa del arte y por eso justamente expulsa a los poetas, ¿no? En un libro de la República dice que en su ciudad ideal no van a haber poetas, ¿correcto? ¿Y por qué no van a haber poetas? ¿No? Porque ellos están muy comprometidos con la parte concupiscible del, ¿correcto? Esa es la teoría, digamos, del arte de Platón, ¿no? Muy bien, ¿no? A ver, su compañera Rose nos dice, esta exposición, por ejemplo, se llama No puedo ayudarme a mí mismo, ¿no? Por ejemplo, sí, ¿no? Yo recuerdo que en Netflix hay un documental que se llama Imagine, donde se ve cómo John Lennon compuso este famoso álbum. Y él cuenta en este documental, ¿no? Cómo conoció a Yoko Ono. Y Yoko Ono era un artista, pero era un artista de esas artistas, ¿no? Dicen que en su muestra de arte de Yoko Ono, ¿qué había, no? Una escalera. Y en el techo había una frase muy pequeñita que tenías que tener una lupa. Y ahí decía, sí. O sea, ese era el arte. Entonces, bueno, pues jóvenes, ¿no? ¿no? Muy bien. Platón consideraba el arte necesario para la educación. A ver, en el libro 7 de la República, donde Platón habla de la educación, Platón, Platón admiraba a Esparta. Entonces, Platón decía, alma bella en cuerpo bello. Platón dice que las personas deben llevar gimnasia, atletismo, ¿no? Luego estudiar matemática, luego estudiar filosofía. Y podríamos, y Platón critica mucho a Homero, porque el arte, a ver, les pongo un ejemplo. Si ustedes están tristes, han terminado con su pareja, y escuchan una canción de desamor, ¿se ponen más tristes o se sanan? Entonces, justamente por eso mismo, Platón no veía con buenos ojos el arte. Claro, se le ha objetado, ¿no? Un tipo de arte, pero no todo arte, ¿no? Claro, en todo caso, Platón está de acuerdo con el arte que haga que el ser humano ame a su sociedad, porque Platón tiene una tendencia comunitaria, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, así es. Ahora vayamos a Aristóteles. ¿No? Para Aristóteles, el arte es una actividad, o sea, una tecné que se produce de manera consciente. Y el ser humano emplea una técnica, es decir, conocimientos para producir y crear piezas de arte. ¿No? Por ejemplo, para Aristóteles habían, para poner el ejemplo primero, por ejemplo, esta es una famosa, o por citar un caso, esta es una famosa escultura, joven. ¿No? Pregunta, ¿el artista que hizo esto debió haber tenido conocimientos de la anatomía humana o no? Así es, ¿no? Así es, miren todos estos músculos, ¿no? Si ustedes ya como médicos luego cuentan, van a darse cuenta que sí, tenemos así, miren, tiene dos pectorales, no tres, ¿no? ¿Correcto? Entonces, debió haber tenido, ¿correcto? Pero igual, ¿ah? Con todo, Aristóteles, en su clasificación que hace de los saberes, tenemos los saberes productivos, los saberes prácticos y los saberes teóricos. Productivos el arte, prácticos la ética, teóricos la metafísica. O sea, como me explicó un amigo que estudió historia del arte en San Marcos, conversando sobre este tema, ¿no? Me dijo que los griegos no veían con buenos ojos a quienes trabajaban con las manos, ¿no? Digamos, creían que los trabajos intelectuales eran superiores.
Entonces, un artista trabaja con la mano, ¿no? Tienes que agarrar el pincel, ¿no? O sea, no veían, digamos, ¿no? Los griegos, ¿correcto? Muy bien. Época moderna. Nos damos un salto hasta el gran filósofo alemán Immanuel Kant. ¿Ya? A ver, en el tiempo de Kant, ¿no? El arte, ¿no? El arte se subsumía, o ver, el arte era visto como inferior respecto a la teoría. O sea, si tú comparas el arte con la nociología, es inferior, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocimiento llega a lo universal. En cambio, el arte, que para Kant estaba comprometido con la imaginación, era subjetivo, ¿correcto? Y por otro lado, o sea, era visto como un saber inferior respecto al conocimiento, el arte. Y también era visto como un saber que se subsumía, ¿correcto? Que se subsumía a la moral, en el sentido que se creía muchas veces que el arte debía tener un fin ético, como una fórmula de fábula. ¿Han leído las fábulas de Sopo? ¿Han leído, jóvenes, las fábulas de Sopo? Ya, a ver, algo más universal entonces. ¿Han visto los tres chanchitos? ¿No? Cuando nuestros hermanitos son pequeños, ¿no? Van viendo ese dibujito, ¿no? Yo me acuerdo que encontraba un sobrinito siempre viendo cuando el lobo soplaba. ¿Han visto ese cuento? Ya, muy bien, ya. Por ejemplo, ese cuento tiene un fin, pues, ¿no? ¿Cuál es el fin? Decir, mira, ¿no? Si estás de joven tocando tu violín, esto, miren, en cambio esa persona laboriosa, el tercer chanchito, ¿no? Que hace su casita, eso, entonces, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que les quiero decir es que en el tiempo de Kant se veía el arte como un instrumento para moralizar a los niños. Cuando le contaban la Caperucita Roja, ¿ves? Si vas a comprar un día al mercado, no vayas a dejar abordarte por un sujeto, porque puede ser el lobo feroz disfrazado, ¿no? Claro, no va a encontrar un lobo feroz, ¿no? Pero metafórica, metafóricamente, correcto. Entonces, si se dan cuenta, el arte era visto como un saber inferior, desde luego que sí, ¿no? Inferior respecto al conocimiento que es universal o como un instrumento para comunicar ideas éticas. En este contexto, Kant, jóvenes, dice que el arte es una finalidad sin fin. Esta frase es famosa de la tercera crítica. ¿Por qué? A ver, hablando de tercera crítica. Kant escribe la crítica a la razón pura, donde reflexiona sobre nociología. ¿Recuerdan qué es el criticismo? A ver, ¿qué es el criticismo, jóvenes? ¿Cuál es el origen de las ideas? ¿La razón o la experiencia? Para Kant, claro. Para Descartes es razón, para Locke es experiencia. Para Kant, jóvenes, ¿cuál es el origen? Los dos. Eso es el criticismo. Ya lo vimos, ¿correcto? Kant tiene una segunda crítica, la crítica a la razón práctica, la crítica a la razón pura, ¿correcto? Donde, jóvenes, el gran Kant, reflexiona sobre ética, lo que hemos visto la semana pasada. Pero hay una tercera gran crítica, ¿no? La crítica a la razón o la crítica a la facultad de juzgar, donde reflexiona sobre estética. Y en ese libro, Kant dice esta frase que les estoy leyendo. Dice que el arte es una finalidad sin fin. O sea, no está subordinado. O sea, yo no hago el arte para moralizar a las personas, ¿correcto? O sea, con ello, Kant hace una famosa independencia, y esto lo reconoce muchos intelectuales, Habermas, uno de ellos. Kant hace una diferencia entre el conocimiento, la belleza
y la moral. Es más, Kant es tan moderno que Kant escribe un libro para cada concepto, ¿no? Crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica y crítica a la facultad de juzgar. La tercera gran crítica de, ¿correcto? ¿No? Entonces, jóvenes, ¿no? Esta famosa frase, el arte por el arte, es una idea en el fondo kantiana. Claro, esta idea del arte por el arte lo dice un francés, ¿no? Pero se inspiró en Kant, ¿correcto? Ahora, otro concepto fundamental en Kant es que la obra de arte debe pretender ser universal, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Claro, Kant decía que, ¿no? En cierta medida, claro, está, ¿no? El arte debe comprometerse, ¿no? Con, digamos, creo que en su material dice, en ese sentido, el arte debe cumplir con el imperativo, digamos, categórico, un fin en sí mismo. Claro, eso podría pensar o sea, esa parte de su boletín podría interpretarse como que estaba diciendo lo que yo les estoy comentando, pero en el fondo lo que se quiere decir ahí es que al igual que una persona es un fin en sí mismo y no un medio para un fin, el arte es un fin en sí mismo. ¿Ah? Esa es la interpretación, ¿no? O sea, lo estoy dando porque podría interpretarse, ¿no? De otra, de otra manera. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a Hegel, el autor de la dialéctica. Bueno, más que autor, quien defiende la dialéctica, ¿no? Muy bien. Hegel es muy conocido porque define el arte de la siguiente manera. Es la expresión sensible de una idea. Es decir, es llevar a la práctica lo que se tiene como idea. Pintor, escultor, tiene una idea de la obra, ¿no? Y luego una realización, ¿correcto? Ahora, ojo, ¿ah? Una cosa es el arte, ¿no? Una cosa es el arte. Quien pinta, ya saben, quien hace el objeto artístico. La estética es la reflexión filosófica sobre el arte. Es lo mismo la nociología es lo mismo la ciencia que la epistemología. La epistemología es una ciencia. No, es una reflexión sobre la ciencia, ¿no? Entonces la estética no es un arte, es una reflexión sobre el arte, ¿ah? Ojo con, ¿no? Muy bien, entonces la estética estudia la belleza artística, pero también la belleza del espíritu, dice, dice, ¿no? Entonces, es más, el arte es producto del espíritu, dice Hegel, ¿no? Y el esfuerzo humano, y no de la naturaleza, ¿correcto? O sea, para Hegel, algo bello es un cuadro, ¿no? Algo bello es un cuadro, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, estudia ese arte, el arte creado, ¿correcto? El que es expresión sensible de la sí, ¿no? Muy bien. La belleza de la naturaleza es imperfecta y es superada por la artista. Por ejemplo, jóvenes, acá hay un punto opuesto a Platón. Porque para Platón, como hemos visto, para Platón ve un árbol y el árbol es la copia de la idea de árbol. Y el artista es una copia de la idea de árbol. O sea, el arte es mejor contemplar la realidad para Platón que ver un cuadro. Pero miren, Hegel ya tiene otra idea. La belleza de la naturaleza es imperfecta, ¿no? Y es superada por la artista, ¿no? Muy bien. Distingue tres tipos de artes. Simbólico, la arquitectura. Clásico, sobresale la escultura. Y romántico, pintura, poesía y música. Ahí está, ¿no? Digamos, una gran construcción, ¿no? En Egipto, ¿bien? Luego tenemos al Laoconte, pintura, ¿no? Ya saben que
Bueno, sobre esta escultura, jóvenes, wow, se han escrito innumerables textos, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿quién es Laoconte? Laoconte es un sacerdote troyano que cuando los griegos se esconden en el caballo de Troya, ¿no? Ese caballo de madera, ¿no? Laoconte le dice a Príamo, queme el caballo, ¿no? Y como era muy persuasivo, Príamo lo iba a hacer. Pero el destino era que el caballo ingrese, o sea, los griegos no debían morir quemados, ahí Aquiles, ellos. Entonces, estimados jóvenes, entonces, Poseidón, que es un dios, para que se cumpla el destino, hace que salga su serpiente marina. Y su serpiente marina mata a Laoconte y a sus hijos. Y de este rostro se ha escrito, jóvenes, pero mucho. Porque, por ejemplo, ¿no? Hay una disputa conocidísima entre Lessing, ¿no? Lessing decía, por ejemplo, que este es el rostro de la calma, ¿no? De la racionalidad griega, ¿no? Que acepta imperturbablemente su destino. Pero Wilkenman, ¿no? Más bien dice que acá yo no veo tranquilidad y verdad, ¿no? O sea, ¿qué tranquilidad se ve acá? Claro que hay un rostro, digamos, de estoicismo, ¿no? De resignación. Pero hay, digamos, ¿no? Como que eh, la resignación humana frente a la tragedia. Frente a la tragedia. Porque no solamente muere él, también mueren sus hijos, ¿no? Por eso. ¿Correcto? Entonces, en el mundo griego, la escultura. Y se considera que el mejor escultor de la historia de la humanidad es Fidias, ¿no? Es Fidias, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, ¿no? Lo que pasa es que Ruth era una serpiente marina, ¿no? Era como un monstruo enorme, ¿no? Entonces, ¿no? Por eso la pelea no era tan sensata, podríamos decir, ¿no? Porque además ya lo está, ¿no? Claro. Sería bonito también verlo así, ¿no? Como que el ser humano que lucha frente a su destino, ¿correcto? Muy bien. Y Hegel dice que lo tercero, pintura, poesía y música. A ver, un gran pintor romántico. Ahí está, lo comentamos en su momento. Un gran poeta, el amigo de Hegel que terminó loco, léanlo, Hölderlin, o también Novalis. Y un gran músico, a ver, romántico, jóvenes. Un gran músico romántico. Compuso la novena sinfonía para Elisa, Claro de Luna, concierto para piano 1, la sinfonía 5, la heroica, la que le dedicó a Napoleón, ¿no? ¿No? No, el que raptó a Perséfone, si no me equivoco, es Hades, Ruth, ¿no? Hades. No, me refiero al escultor. Al escultor. Ahí sí tengo que reconocer mi ignorancia. Ahí sí tengo que reconocer mi ignorancia. No sabría darte ese dato, ¿no? No sabría darte ese dato, ¿no? Sé de Fidias y de Dédalo. Dédalo es conocido en el mundo antiguo porque Dédalo construyó el laberinto del Minotauro, ¿no? Que sí existió, el laberinto sí existió, ¿eh? No sabemos el Minotauro, ¿no? Pero el laberinto sí existió. Y claro, Dédalo es padre de Ícaro, no sé si conocen la historia de Ícaro, ¿no? Dédalo era un gran inventor, constructor e inventor, y dicen que le inventó unas alas con plumas a Ícaro, y le dijo, pero Ícaro, por favor, no vueles muy cerca al sol, porque se va a derretir la cera que he puesto, pero tampoco muy cerca al mar, ¿no? Y en la Edad Media se representó mucha iconografía de Ícaro. Ahí está el padre que le da el consejo al hijo, ¿no? Hijo, por favor, ¿no? Pero el joven, ¿no? Digamos, Ícaro vuela, ¿no? Muy cerca al sol y sabe lo que es el dolor, cae,
¿no? Esos son los dos grandes escultores, ¿no? del mundo antiguo, ¿no? Muy bien. El artista que me estaba refiriendo era Beethoven, el gran artista del mundo eh, romántico, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Ahora veamos a Nietzsche. A ver, ¿qué recuerdan de Nietzsche, jóvenes? ¿No? ¿Qué recuerdan de Nietzsche? Y era voluntarista. Muy bien, voluntarista. ¿Qué quiere decir? La voluntad es superior a la razón. Miren, de ese concepto, voluntad. La facultad humana es la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Un conjunto de instintos, ¿no? Y por eso Nietzsche va a criticar a la cultura griega, por ensalzar su racionalidad, y va a criticar al cristianismo por negar los instintos. Entonces es un esquema sencillo de Nietzsche, pero fundamental. Entonces, Nietzsche es una diferencia fundamental entre el espíritu apolíneo, recordarán ustedes, el espíritu de la razón, pero el espíritu dionisiaco, el de los instintos. Y usualmente nuestros instintos no son morales, pues, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, los instintos están más pegados a la voluntad. Y justamente con estos instintos, con el dios Dionisios, ¿no? Se asocia el arte, ¿no? El arte surge del trance de lo dionisiaco, ¿correcto? ¿No? ¿Qué quiere decir, no? Que, digamos, tiene que ver con lo dionisiaco, ¿no? Que para Nietzsche esto se logra entregándose a la embriaguez. Y esto es interesante porque recuerdo que cuando cursaba el curso de siglo XIX en la universidad, el profesor nos hizo leer una bonita tragedia de Eurípides, Las Bacantes. De grande, fundan. ¿Qué son las bacantes? Son las sacerdotisas del dios Baco, Dionisio. El dios Baco es el dios del vino. Entonces, lo que hacían las sacerdotisas de Dionisio es hacer vino. Todos iban a los famosos misterios de Leusis, a las fiestas bacanales, se embriagaban y todo terminaba en una orgía. Esa era la manera de rendirle culto a Dionisio, ¿no? Entonces, por eso, digamos, ¿no? El alcohol, o bueno, en este caso el vino, ¿no? Digamos, nos pone en un trance dionisiaco, ¿correcto? Porque también decía Schopenhauer, y Nietzsche leyó mucho Schopenhauer, lo admiraba, en su famoso lugar de estudio en Suiza, en Seyns María, Nietzsche tenía una foto de Schopenhauer, ¿no? En su, digamos, ambiente de estudio, ¿no? Sabemos eso. Conocemos nuestra voluntad, ¿no? O lo que ella quiere, digamos, embriagar, ¿no? Entonces, el embriagarse para Nietzsche tiene que ver con el lado instintivo y pasional, ¿correcto? ¿No? O sea, a ver, pongamos un ejemplo. A veces una persona, no sé, pues está en una fiesta, toma y, digamos, se da un beso con una compañera de la universidad, ¿correcto? ¿No? Eh, Ocurre eso, ¿no? Y luego este chico tiene chica y la chica también tiene chico. Entonces el lunes cuando hablan en la universidad le dicen, discúlpame, yo no sé qué me pasó, ¿no? Digamos, nunca quise hacer eso. Nietzsche diría que eso es mentira, que en realidad siempre quiso hacer eso, sino que cuando estás racional dices, no, pues, eso está mal. Y eso está hasta demostrado científicamente. El alcohol, digamos, afecta la parte de tu cerebro donde está la reflexión. O sea, cuando uno está sano, piensa pues las cosas. No, no voy a manejar, no, no hago esto, porque es racional, piensa las consecuencias de su acción. Cuando uno se embriaga, no. Solamente más se deja llevar, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Muy bien, acá Denilson dice que se conoce a sí mismo. Muy bien, muy bien. Entonces evite usted, señor Denilson, ¿no? Muy bien, muy bien. Esa es otra explicación, Carlos. Esa es la explicación freudiana. Yo les estoy dando la explicación nietzscheana, ¿no? Que es la que conozco además, ¿no? Pero sí, sí he visto tesis alguna vez en la REC, ¿no? Sobre las semejanzas y diferencias entre Nietzsche y
Freud, ¿no? Y Freud. Si hay textos al respecto, estimado Carlos, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, igual hay que tener cuidado, retrocediendo, hay que tener cuidado porque, claro, hay dos formas, o la embriaguez conduce a dos cosas, ¿no? La embriaguez conduce a dos cosas, ¿correcto? ¿No? La primera podría ser escapar de la realidad. Bien, aquí he copiado unas citas de Baudelaire. El estado excepcional del espíritu y de los sentidos, que puedo, sin exagerar, llamar paradisiaco. Bueno, voy a hacer una infidencia, jóvenes. ¿Ah? Baudelaire no solamente hablaba pues del embriaguez, hablaba del opio, ¿no? Porque consumía opio. Entonces, Baudelaire prefería estar drogado, ¿no? A ver la realidad cara a cara. Le deprimía, ¿no? ¿Correcto? Y bueno, Bukowski ya pues llega a decir, ¿no? Si no hubiese sido borracho, probablemente me hubiera suicidado hace tiempo, dice, ¿no? O sea, es como que una escapatoria a la realidad, ¿no? ¿Correcto? En cambio, Nietzsche no, esto no. Nietzsche quiere ver el arte como impulso de creación, ¿correcto? Por ejemplo, hay poetas que toman un poco de vino y componen y no pueden componer, digamos, en estado de lucidez. Tienen que, digamos, un poco, podríamos decir que ese sería un ejemplo, ¿no? Allan Poe también, gracias a los efectos, ¿no? Creó muchos de los cuentos que nosotros leemos ahora, ¿correcto? Entonces, para Nietzsche, y está acá, jóvenes, ¿no? Miren, ¿ah? O sea, el arte, o sea, jóvenes, la vida no tiene sentido. Ya, eso dice Nietzsche, ¿no? Es parte del nihilismo. La vida no tiene sentido. Todos nos vamos a morir, hay dolor y más. Entonces, el arte es una manera de instaurar los valores vitales, ¿no? Vivir, el bailar, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche dice en Ecce Homo, si yo tuviera que creer en un Dios, sería en un Dios que baila, ¿no? En un Dios que baila. Y llega a decir, Dionisios contra el crucificado. Para Nietzsche es mejor un Dios que baila, que no, que está vivo, a un Dios no moribundo, a su juicio, claro está, ¿no? Muy bien, ¿no? La naturaleza irracional del ser humano debe salir a flote cuando se hace una obra de arte. Y jóvenes, eso es cierto, por lo que dijo su compañero, ¿no? El subconsciente, ¿no? El subconsciente, ¿correcto? ¿No? Por ejemplo, yo recuerdo que una vez conocí a un artista, ¿no? Y vi sus cuadros, que todavía no exponía, ¿no? ¿No? Y pintaba varias veces desnudos, ¿no? En una mujer contemplando el esto, ¿no? Y luego conociendo a esta persona, yo me di cuenta que ella se sentía que estaba en una prisión y quería liberarse, ¿no? Entonces, la ropa es el signo de la civilización, entonces por eso pintaba quizás muchos desnudos. Entonces, claro, a veces en el arte uno puede analizar, ¿no? Al artista, conocemos a los artistas mediante su obra de arte, porque sale una parte de ellos que quizás usualmente no sale, ¿correcto? ¿No? Bueno, es una posible acción, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de esta primera parte? ¿Alguna duda? Entonces recuerden, a ver, rápidamente, recordatorio. Para Platón el arte es mímesis, imitación. ¿Y por qué es mímesis? Justamente, digamos, ¿no? Copia de la copia. Para Aristóteles es una tecné, y claro que es una técnica, jóvenes. No cualquiera sabe pintar un cuadro, ¿no? Hay que estudiar en Bellas Artes, hay que practicar. No cualquiera toca el piano, ¿no? La marcha turquesa de Mozart, ¿correcto? ¿No? Muy bien, no cualquiera hace una escultura, ¿no? Muy bien. Ya saben que Kant independiza la belleza, la ciencia y la moral. Ya saben que para Hegel es superior la belleza de las obras de artes. Tiene tres tipos de arte.
Y ya saben que para Nietzsche el arte tiene que ver más con lo dionisíaco, ¿correcto? ¿No? ¿No? Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a hacer un pequeño descanso de 2 minutos, por favor. Descanso para que se paren, se estiren. Ya saben que los quiroprácticos, los especialistas de la columna, recomiendan eso ya, jóvenes. A ver, 2 minutos y volvemos, ¿ya?
Muy bien, jóvenes. Continuamos. ¿Están ahí, jóvenes? ¿Sí? Jóvenes, ¿podemos continuar o no? ¿Sí, no? Ya, muy bien. A ver, jóvenes, a ver. Ahora vamos a ir con los movimientos del arte contemporáneo. Y miren, en esta lámina, ¿no? Dice, prevalece el espíritu vanguardista. Y justamente porque dice eso, para evitar que ustedes digan ¿y qué es el vanguardismo y más? Yo les he creado estas dos láminas. Que si pueden, tómenles una foto, ¿no? A este y la otra. Muy bien. Prevalece el espíritu vanguardista. ¿Cuáles son sus tesis básicas? O sea, la idea es que sean una idea, ¿no? Una idea. Ya saben que no puede venir sobre vanguardismo porque no está desarrollado, sino que para que comprendan sería bueno que lo sepan, ¿no? Los vanguardistas jóvenes se mofan de la tradición y de los preceptos académicos. Desafían la convención, tienen una actitud de rebeldía frente a la autoridad y defienden la libertad de expresión. Todo es, bueno, algunos de estos rasgos se pueden ver en Tilse. El mismo nombre no es una palabra en castellano. Desafían la convención, no era, digamos, ¿no? Verso, digamos, que termina y que recuerdo cuando leía Calderón de la Barca en la universidad, La vida es sueño, ¿no? Cómo los endecasílabos y cómo rimaba, y me puse a pensar cuánto tiempo se habrá demorado en componerlo, ¿no? Vallejo es verso libre, ¿correcto? Libertad de expresión. ¿Estamos? Entonces, algo clave para el vanguardismo es la muestra de 1905 del Salón de Otoño, ¿correcto? ¿No? La muestra de 1905 del Salón de Otoño, ¿no? ¿Qué ocurría, jóvenes? ¿No? ¿Qué ocurría? Que muchos artistas enviaban sus obras al lugar, podríamos decir, principal, ¿no? A un, digamos, salón principal. Pero muchos eran rechazados. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se creó un salón donde, digamos, iban los que no eran aceptados en el salón principal, porque justamente experimentaban mucho, ¿no? Entonces, por eso el Salón de Otoño de 1905 se convirtió en un lugar fundamental para la experimentación, exhibición alternativa de obras que habían sido rechazadas del salón oficial. Y muchos de los cuadros de los cubistas, expresionistas y más se exhibieron acá, ¿no? Y fue tanto, dicen, el rechazo a la tradición, ¿no? Que muchos críticos, ¿no? Los, digamos, apodaban despectivamente, ¿no? Les fauves, ¿no? Bestias salvajes, ¿no? Bestias salvajes, ¿correcto? Este es un cuadro de un tal Rousseau, no el filósofo, un pintor del siglo XX, ¿no? Donde la escena era muy violenta para los críticos de arte, ¿no? Me parece que un guepardo o un león está comiendo un antílope. Fue rechazado y fue expuesto, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, ¿no? Ahora, muchos de los nombres de los movimientos que vamos a ver a continuación fueron puestos de manera despectiva, ¿correcto? Por ejemplo, el nombre impresionismo. Acá tengo un poco la historia, ¿no? Del nombre impresionismo, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, Louis Le Beau, ¿no? Louis Le Beau, un crítico de arte, fue a ver la muestra, ¿no? Del Salón Alternativo y vio este cuadro, ¿no? Fundamental de Monet. Y pensó que sus gafas estaban sucias, ¿no? Y sacó una tela, ¿no? Y se limpió las gafas y se la puso a poner y se la volvió a poner y dijo, ¿qué quiere representar esta tela? Impresión, dijo. Digamos, me da impresión. Y por eso los llamaban, ¿no? Impresionistas, quieren impresionar.
digamos, al público, quieren captar el momento fugaz, ¿no? Puede ser leído de esa doble manera, ¿no? ¿Correcto? Nace en Francia en 1872. Los pintores tenían una dedicación fundamental por el color y la luz para plasmarlos de la manera más fiel posible en sus obras, ¿correcto? ¿No? Por eso, justamente, ellos defendían la pintura al aire libre, ¿no? O sea, no eran como Picasso, que se encerraba en su estudio a pintar. No, ellos salían al campo a pintar, ¿no? Monet pintó esto en la playa, no es que en su casa, no, digamos, ¿no? Eran, por eso dice, pinceladas rápidas, espontáneas y sueltas, ¿no? Entonces, el pintor deja el estudio y sale al campo y trata de hacer una representación de la luz, ¿correcto? Además, jóvenes tratan de capturar momentos fugaces, ¿no? Y claro, por ejemplo, si un pintor va a la playa a las 6 de la tarde y ve que dos personas se están dando un abrazo eterno y las dos personas están de color naranja, las va a pintar naranja, pero no hay personas de color naranja, ¿no? Sino que el sol está, digamos, o si pinta la avenida Bancay, ¿no? Va a pintar varios soles en cada luna, ¿no? No es porque hayan varios soles, hay un sol, pero se refleja cada uno en una luna. Entonces, se trata de eso, ¿no? Y bueno, Monet conocía muy bien eso, por eso es el mayor representante, ¿no? Es más, el nombre del movimiento, digamos, lo da su cuadro, el famoso Impresión del Sol naciente, ¿correcto? Muy bien. Expresionismo, jóvenes, ¿no? El expresionismo nació en Alemania y surge como crítica al impresionismo, porque el impresionismo tenía como tesis problemática, claro está, ¿no? Tenía como tesis problemática, podríamos decir, que debíamos reflejar la realidad. Estaba comprometido con reflejar la realidad. En cambio, los expresionistas están más comprometidos con una visión interior del artista y enfatizan muchos en sus sentimientos y por eso dan un arte con, digamos, una visión más subjetiva e íntima del parte del artista, ¿no? El baluarte, podríamos decir, del expresionismo es el famoso Edvard Munch, ¿no? Edvard Munch. Por ejemplo, ¿no? Edvard Munch, a ver, es todo un personaje. En realidad, la vida de los artistas jóvenes es bastante inspiradora, creo. Y digo inspiradora, jóvenes, porque son bien comprometidos con su arte, ¿no? Son bien comprometidos con su arte, ¿no? Para mí no hay mejor ejemplo cuando alguien me pregunta sobre esto. Yo le recomiendo que lea El paraíso en otra esquina de Mario Vargas Llosa, donde cuenta una parte del libro, claro está, la vida de Paul Gauguin. Paul Gauguin era un pintor que le iba, bueno, era un, digamos, una persona que trabajaba en la bolsa, e iba bien, tenía familia, 4 hijos, y pintaba como pasatiempo los domingos. Envió un cuadro, el cuadro fue aceptado, y de pronto un poeta llegó a decir, acá está el futuro de la pintura en Francia. Y Paul Gauguin decidió una mañana de enero dejar su vida de banquero y dedicarse al arte, ¿no? Dedicarse al arte. Se le acabaron los ahorros, su esposa volvió a Polonia, era polaca, ¿no? Volvió a Polonia, vivía en un lugar donde una señora le daba un cuarto y él a cambio le daba al mes un par de cuadros, luego viajó a Tahití, a Oceanía, entonces entregado a su arte, ¿no? Bueno, Edvard Munch también podríamos, ¿no? Muy bien. No tanto recrear, Rocío, ¿no? No tanto recrear, porque recrear, entonces todos recrearían de la misma manera. Es más bien que tú muestres cómo percibes el mundo a través de tu mirada.
Porque como dice, digamos, Heidegger, el mundo del feliz no es el mismo que el del infeliz, ¿no? O sea, si un chico se está casando en una playa, ¿no? Si un chico se está casando en una playa, está feliz, pero el que está solo está triste, ¿no? Entonces, la playa transmite tristeza o felicidad, transmite lo que tú quieres proyectarle, en realidad, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Entonces, por eso, esta frase te puede ayudar a, digamos, que perfiles lo que me ha preguntado usted, señorita Rocío. Edvard Munch llegó a decir, del mismo modo que Leonardo da Vinci había estudiado la anatomía humana y diseccionado cuerpos, yo intento diseccionar almas. ¿Y qué encontró Edvard Munch en el alma de los hombres modernos? Sufrimiento existencial, soledad, angustia, ¿no? La forma en la que uno ve depende también del estado emocional de la mente. Esta es la razón por la que un motivo puede ser visto de muchas maneras, y esto hace que el arte sea tan interesante, decía Edvard Munch, ¿no? Entonces acá hay un chico solo, pensemos, que está en el mar, pensemos que él caminaba por acá con su amada, pero su amada murió, o ya terminaron, y él está melancólico, recordando que fue feliz, como dice Julieta Parra, ¿no? Uno suele volver a los lugares donde fue feliz, viene acá, pero ya no está feliz, ¿no? Muchos han hablado de este barco también, solo. El barco es para navegar, el ser humano es para vivir en sociedad, pero lo que nos encontramos en, digamos, ¿no? La actualidad es soledad. Incluso es una soledad interesante, porque claro, uno puede estar solo a pesar de estar rodeado de personas, ¿no? Esa parte creo que le expresa bellamente un capítulo del Principito, donde el Principito, que como saben ustedes era un extraterrestre, cae a la Tierra, llega a un asteroide, y se sentía solo y cae en el desierto, y le dice a la serpiente, ¿y dónde están los seres humanos? Llévame a donde están los seres humanos. Perdón, al zorro le dice eso, ¿no? Dime dónde están los seres humanos. Uno se siente solo en el desierto, le dice el Principito. El zorro le dice, uno también se siente solo con los seres humanos. Y yo creo que hasta la soledad cuando estás con otras personas es más frustrante, ¿no? Porque si vives solo y te sientes solo, se entiende, porque no hay nadie a tu lado, ¿no? Pero vivir rodeado de personas y sentirte solo, que también es una experiencia humana, es más deprimente, definitivamente. Entonces, eso es un poco lo que quiere retratar Eduard, ¿no? Bien, acá hay también, digamos, un famoso cuadro, el baile de la vida. Todos emparejados, todos emparejados, ¿no? Central, la luna, ¿no? La luna. Esa chica quizás se va a casar, ¿no? Se va a casar, pero su amado está de viaje y está viendo su futuro. Y bueno, quizás esta chica es viuda, muerto, esposo, se separó, y está mirando su pasado. ¿Ven? No están mirando lo mismo. Volvemos a lo anterior. No están mirando lo mismo. Uno está mirando lo que va a vivir. Otra posiblemente lo que vivió. Claro, estamos especulando, jóvenes, ¿ah? O sea, estamos interpretando, ¿no? O sea, no es que necesariamente sea. En todo caso, podemos interpretarlo de esa. El baile de la vida, ¿no? No todos terminamos emparejados, podríamos, ¿no? Bueno, está bien, pues, ¿no? No está mal, ¿no? Muy bien. Dejamos a Edvard Munch y nos adentramos un poco en el surrealismo. En el surrealismo. A ver, el surrealismo nace en el 24 con Breton en su primer manifiesto surrealista, ¿no? Se, digamos, tomó ideas del marxismo y del psicoanálisis, ¿correcto? ¿No? Ahora, ¿cuál es la tesis básica del surrealismo? Se basan en la creencia de una realidad superior de ciertas formas de asociación desdeñadas por el pensamiento, ¿no?
Por ejemplo, en el psicoanálisis de Freud y cómo influencia, digamos, en este movimiento, hay un papel, digamos, del subconsciente en el comportamiento y en la faceta creativa, ¿correcto? ¿No? Hay un, digamos, papel del subconsciente en la faceta creativa, ¿no? O sea, lo que hacen los surrealistas es, ¿no?, dejar al subconsciente trabajar, ¿no? Ellos hablaban bastante de la pintura automática. ¿Qué era la pintura automática? Plasmar los sueños en la pintura y no racionalizarlos, sino, porque lo que hacemos nosotros cuando soñamos es racionalizar, los jóvenes, ¿correcto? Entonces, más que, digamos, tenemos que tratar de, digamos, ser conscientes que se está presando algo. Claro, los sueños jóvenes han sido interpretados de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media, San Agustín, cuando soñó en este famoso pasaje del niño que sueña haciendo un agujero en la arena, ¿no? Y luego ese niño era él. Dios hablaba a través de los sueños. Pero el psicoanálisis no interpreta así los sueños, sino interpreta como fase creativa, ¿correcto? ¿No? Entonces, plasmar los sueños en la pintura, ser libre y espontáneo, ¿correcto? Ser libre y espontáneo, ¿no? Por ejemplo, pensemos que una persona sueña, ¿no? Sueña que están como gotitas cayendo personas, ¿no? Digamos, ¿no? Profesor, pero eso no pasa en la realidad. Y Salvador Dalí dice en una entrevista, ¿no? ¿Y quién les ha dicho a ustedes que el arte refleja la realidad? No lo refleja, la crea, dice él, ¿no? La crea. Además, Dalí era un personaje, pues no sé si lo recuerdan, ¿no? Por ejemplo, la máscara de la cara de la casa de papel es la cara de Dalí. Y lo sabemos por qué, jóvenes, ¿no? Por sus famosas eh, bigotes, bigotes, ¿no? Le preguntan en una entrevista a Dalí por qué se dejó los bigotes y él decía para captar pensamientos, ¿no? Pongan en YouTube, no, no, ahora, claro está, ¿no? Cuando ya tengan, ya cuando estén fuera de clase, pongan en YouTube entrevista a Salvador Dalí y van a ver, ¿no? Su respuesta, ¿no? Señor Dalí, le preguntan, ¿no? En México, ¿a qué se debe su genio? Al ácido ribano. No, no se da una respuesta así, media, ¿no? Exorbitante, ¿no? O, por ejemplo, alguna vez también le preguntaron, ¿no? Si se quemarían, digamos, el Museo del Prado, el más famoso en España, ¿qué obra salvaría usted? Yo salvaría el aire, dice Dalí. O sea, siempre tiene esas respuestas, digamos, un poco difíciles, ¿no? Este es un cuadro de Dalí que me gusta mucho, ¿no? Se llama, miren, este es el título del cuadro, ¿no? Dalí, a la edad de 5 años, cuando creía ser una niña y veía un perro que dormía debajo del mar y a la sombra de este. ¿No? Alguien podría decir, jóvenes, ¿uno puede alzar el mar así? Como si fuera una sábana. Se dan cuenta que no está comprometido con la representación, ¿no? Muéstrenle a sus hermanitos o a un pequeño esto, ¿no? ¿Qué pasa? Va a decir, ¿no? Así como que lo mira fascinado, ¿no? Digamos, ¿no? Sus ojitos se iluminan, ¿no? Entonces es otro modo de arte, ¿correcto? Bueno, y digamos, está comprometido con el marxismo en el sentido, jóvenes, ¿no? Que quería liberar al hombre, ¿no? Quería liberar al, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Luego tenemos jóvenes, ¿no? Después del surrealismo, tenemos al arte pop, ¿no? Así se llama, ¿no? En inglés pop art, ¿no? Se origina en la década de 1950 en Gran Bretaña y los Estados, ¿correcto? ¿Ya?
Muy bien. Por ejemplo, ellos lo que intentan hacer es tomar símbolos y temas de interés masivo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no conocía en esa época a Marilyn Monroe? A ver, ¿ustedes saben quién es Marilyn Monroe? Ellos sí, pues, ¿no? Pero ya para nosotros es un poco más difícil, ¿no? Era una actriz de Hollywood, ¿no? Muy difícil que alguien no sepa quién es él, ¿no? Entonces, eso hacían, ¿no? Tomaba, por ejemplo, también a Mao Zedong, a Elvis Presley, ¿correcto? ¿No? Ahora en nuestro día los de arte pop tomarían a quién? A Barack Obama, ¿no? A alguna actriz de las películas muy conocida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es la idea. Tomar símbolos y temas de interés masivos, es decir, símbolos populares, que están muy presentes en el imaginario colectivo, pero que eran negados por la élite. Ustedes saben que la élite siempre, no, no, eso es lo popular, ¿correcto? ¿No? Por ejemplo, podrían hacer ahora, ¿no? De Scarlett Johansson, por ejemplo, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, jóvenes, ¿no? Lo que decía Andy Warhol era, un artista es alguien que produce cosas que la gente no necesita tener, pero que él, por alguna razón, piensa que sería una buena idea, ¿correcto? Entonces, podríamos decir que el arte pop es un arte de una sociedad de consumo. El arte pop es la manifestación plástica de una cultura que se caracteriza por el consumo, por la tecnología, por las modas, por la democracia, ¿no? Entonces, todo está fabricado y listo para vender. Por ejemplo, de este cuadro me parece que él hizo 20, ¿no? Entonces, no, no es como los pintores no pintan 20, digamos, ¿no? No hay 20 de este cuadro de Dalí. Pero el arte pop es más una sociedad de consumo, ¿no? Digamos, ¿no? Es como alguna vez recuerdo, ¿no? Una amiga me decía, esa chica tiene mi mismo vestido. Y yo le decía, sí, porque ¿dónde te has comprado ese vestido? En H&M. Ya, pues, ¿no? ¿Tú crees que H&M solo hace ropa para ti? No, pues, o sea, es más, cuando uno va a ver, ¿no? Esta camisa me gusta y hay como 30 camisas, ¿no? Entonces ya, pues, alguien va a tener. Digamos, miren, estoy haciendo esta analogía para que vean, ¿no? Que el arte pop es la expresión de una sociedad consumista, donde se vende, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Muy bien, ¿no? Entonces, como nuestra cultura es superficial, inexpresiva e impersonal, es una religión con sus propios íconos, los logotipos publicitarios, ciertas personas, con sus propios santos, las celebridades, y con sus liturgias, consumir, ¿no? ¿Correcto? Todo esto para olvidar los problemas que teníamos, decía, ¿no? ¿No? Muy bien, ¿no? Acá hay otro cuadro, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿les parece arte o no este cuadro, jóvenes? El de Andy Mouse. ¿Qué dicen? ¿Es arte o no es arte? Dije, Rocío, negados por la élite, porque, o sea, la élite usualmente niega la música popular. Por ejemplo, Rocío, la élite peruana escuchará chicha, huayno, o considera que hay otra música. Siempre el arte se ha caracterizado por eso, ¿no? Superior. Eso también ocurría con los retablos. Los retablos no eran considerados arte. Eso no es arte, decía. A ver, voy a poner un tema controversial. ¿Eh? El Huaco que está en Trujillo, ¿es arte o no? Por ejemplo. Pero he escuchado que algunos dicen que no.
Eso no es arte. A ver, compáralo con un cuadro de Monet. ¿Ven? O sea, la élite siempre ha tenido un desprecio hacia lo popular, ¿no? Lo popular, ¿no? La música popular, muchas cosas populares, ¿no? Entonces, el arte un poco quiere ir en contra de eso y toma símbolos populares. No sé, pues acá sería Chacalón, ¿no? Y los hace iconos, ¿correcto? Muy bien, ¿no? Esto expresa, por ejemplo, ¿no? Como los seres, digamos, ¿no? Humanos están, ¿no? Digamos, miren, el dinero, pero están felices cargando. Bueno, no sé si felices, porque no se ve su rostro, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, ¿no? ¿Se parecen a los murales? Claro que sí, ¿no? Muy bien. Ahora tenemos acá un par de anexos, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia, estimados jóvenes, entre ley científica y teoría científica? A ver, pasos del método científico. Problema, problema. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? Frente a un problema, ¿cuál es el siguiente paso? Tengo un problema. ¿Cómo se llama la respuesta tentativa en epistemología? Bien, perfecto. Hipótesis es una respuesta tentativa. La caída de los meteoritos. Para que esa respuesta tentativa sea verdadera, debe pasar la prueba de fuego, la contrastación. Entonces, muchos científicos han encontrado en los esqueletos de los dinosaurios iridio, un elemento que es escaso en la Tierra, lo que quiere decir que llegó del exterior mediante un meteorito. Entonces, contrastan esa hipótesis. Cuando la hipótesis es contrastada, tenemos una ley científica. Ahora, esto es sencillo, jóvenes. La ley científica o la teoría científica es un conjunto de leyes científicas, ¿no? Por ejemplo, teoría científica de la evolución tiene varias leyes. Ley 1, uso y desuso. Ley 2, supervivencia del más apto. Ley 3, herencia de los caracteres adquiridos. ¿Ven, jóvenes? Una teoría es un conjunto de leyes científicas, ¿correcto? Una pregunta. Si una teoría es un conjunto de leyes científicas, ¿cuál de las dos explica un sector más amplio de la realidad? Muy bien, perfecta, perfecto, buena deducción, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Luego tenemos las implicancias éticas de la ciencia. Son aquellas consecuencias o efectos en los que se observa el beneficio o daño que puede haber producido la ciencia. ¿La ciencia ha producido muchos beneficios? Sí, claro que sí. Una clase virtual. Han estado en pandemia y muchos universitarios han podido seguir, digamos, sus carreras. Yo puedo estar acá y tengo alumnos de Amazonas, de San Martín, de Huancavelica, de Junín, de Chiclayo. ¿Cuenta? Ocurre, ¿correcto? Muy bien. Sin embargo, jóvenes, ya se desarrolló. Sin embargo, jóvenes, los alumnos se distraen mucho en las clases virtuales o no. ¿Qué dicen ustedes?
suelen distraer, ¿no? Por ejemplo, se suelen distraer, ¿no? Y está, ¿no? O por ejemplo, pasar tantas horas frente a la computadora, ¿no? No sé si han visto la serie Black Mirror, ¿no? Hay un episodio, creo que es el tercero de la primera temporada, ¿no? 15 millones de talentos. La gente vive entre pantallas. Pero eso ocurre en la actualidad. Están frente a esta pantalla. Jóvenes, 2 minutos de receso, sacan el celular. Van a ver televisión, a ver una serie. ¿Eso va a generar problemas en la visión? Sí. El estar sentado todo el día llevando clase, luego estudiando, genera problemas, claro, ¿no? Luego tenemos que ir, ¿no? A una terapia, por ejemplo. Problemas en la concentración. Problemas en la concentración. Claro que sí. Como decía Marco Aurelio de Negri, it will be worse, citando a McLuhan. Será peor. La tecnología no hace mejores alumnos. No hay ninguna evidencia, ¿no? En el tiempo de Toledo decían, ¿no? Una computadora, un alumno en el colegio, una computadora. Y Toledo dijo, ¿no? Él estudió en los Estados Unidos. Allá en Estados Unidos hay computadora y por eso los alumnos son mejores. No hay ninguna evidencia, jóvenes. Suponemos, claro, porque tiene mayor acceso. Yo mismo, jóvenes, ¿no? Yo comenzaba a leer sobre estética en la pandemia, porque digamos, se introdujo ese tema en la prensa. Y hay muy buenas páginas de cuadros. Yo encontré una página hermosa, Movimiento, máximos representantes, sus principales obras, su interpretación. Todos los días veo un cuadrito, leo la interpretación, me pongo a pensar. No tengo ningún libro yo de pintura en mi biblioteca, ¿no? ¿Correcto? ¿Ven? Me culturizo. Sí, pues, pero la gente también se distrae, ¿no? Y diríamos, más se distrae. O sea, pongo este tema porque es controversial, pues, en nuestros días. Que vuelva a lo presencial, dice Rocío, ¿no? Aunque hay personas que se han acostumbrado a lo virtual, Rocío, ¿eh? Dicen, no, profesor, yo vivo muy lejos y, digamos, ¿no? Eso es todo, por ejemplo, un debate, ¿no? Muy bien. ¿Qué es una paradoja, jóvenes? Es una afirmación que se contradice a sí misma, ¿no? Correcto, acá tienen, por ejemplo, la paradoja del abuelo. Yo nazco, creo una máquina del tiempo, voy al pasado, mato a mi abuelo, mi papá no nace, yo no nazco, yo no creo una máquina del tiempo, yo no puedo ir al pasado, ¿correcto? ¿Se dan cuenta? La del mentiroso, ¿no? Epiménides, que era cretense, decía que todos los cretenses mienten. Si todos los cretenses mienten y él está diciendo una verdad, entonces él está mintiendo, ¿no? Entonces, todos los cretenses mienten, eso es mentira. Todos los cretenses mienten, ahora supongamos que es falso. Si todos los cretenses mienten, eso es mentira. Él no está mintiendo, está diciendo la verdad, pero la verdad es que todos los cretenses mienten. Entonces, ¿no? Quizás para que entiendan de manera más sencilla que es una paradoja, vamos a referir una situación paradójica, que no es lo mismo. Imagínense que están, ¿no?, caminando por la calle y ven en una pared que se dice, prohibido pintar. ¿Eso está pintado o no? Prohibido escribir en la pared. ¿Eso está escrito en la pared? ¿No? Yo siempre le digo eso a mi hijita, ¿no? Cuando caminamos con mi pequeña hija, prohibido pintar. ¿Y por qué pinta? ¿No? Le digo, ¿no? Si está prohibido pintar, ¿no? Y los niñitos reflexionan bien, tiene razón, dice. Pero ¿qué pasa si no le pone nada? Van a pintar porque no dice prohibido pintar, ¿no? Entonces, es como que una situación un poco paradójica, ¿no, jóvenes? ¿Correcto? Muy bien. Formas de ciudadanía, ¿no? ¿Qué es un ciudadano? ¿No? Significa poseer un sentimiento de pertenencia
a una comunidad política y obtener un reconocimiento de parte de ella, que nos otorgan derechos. Como peruanos tenemos derechos, pero también ciertos deberes. Como decía Indira Gandhi, ¿no? Todos recordamos nuestros derechos. Es mi derecho, pero olvidamos nuestros deberes que tenemos con el bien. ¿No? Entonces, el concepto de derechos va de la mano con el concepto de deber. En el Perú uno es ciudadano a partir de los 18 años. ¿Eso qué quiere decir? Que uno puede participar del poder, porque puede elegir a presidente, ¿no? Una democracia es una forma de participar de él, ¿no? Muy bien. Hay tipos de ciudadanos, ¿no? Hay tipos de ciudadanos. Por ejemplo, el ciudadano representado. Por ejemplo, jóvenes, hay una diferencia clave entre las democracias griegas directas y las democracias actuales indirectas. En el mundo griego, jóvenes, todos los que eran ciudadanos iban al agua. ¿Le hacemos la guerra a los persas o no? Y discutían. Y todos votaban. Y decían, hay que hacer la guerra. Jóvenes, cuando el Congreso quiere discutir algo, nos pregunta a nosotros en el Pleno, a favor o en contra de la ley universitaria. ¿Votamos nosotros en el Pleno del Congreso? No, porque estamos en una democracia indirecta. Lo que se supone es que, a ver, estoy a favor de la ley de unión civil, que dos personas del mismo sexo se casen. Entonces, veo un partido como Juntos por el Perú, ¿no? Juntos por el Perú, que está, digamos, a favor. O, digamos, el Partido Morado, que también me parece que está a favor. Y voto por Susel Paredes, porque pienso que ella va a defender. O voto por Gaela, que no adquirió ningún rol, ¿no? Que sé que como minoría sexual va a defender. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, de lo que se trata es que yo vote por alguien que sepa de sus convicciones y sé más o menos cómo votar para que me represente, ¿no? Para que me represente. ¿Correcto? El ciudadano confía, ¿no? Jóvenes, si ustedes confían, ¿no? Uno elige a los congresistas para algo, miren, ¿no? Sacan leyes que no, van a discutir de algo, aprueban otra cosa, ¿no? Como hay intereses económicos de ciertas universidades, quieren traerse a la nueva ley universitaria, ¿cierto? Entonces, bueno, ese es el problema de las democracias representativas. El ciudadano participativo, que no solamente elige, participa en gremios colectivos, ¿no? Fiscaliza a las autoridades, es representante, digamos, de la junta vecinal, ¿no? Participa activamente en la política y en el cambio social. Va a marchas, hace talleres de lectura, o sea, ¿no? Está comprometido. Y lo que más abunda en nuestros días es ciudadano individualista, ¿no? Un filósofo español, Fernando Savater, en un libro que se llama Política para Amador, llega a decir que los griegos estaban muy interesados, ¿no? Los griegos estaban muy interesados en la vida pública, los griegos. En cambio, en la actualidad no. En la actualidad estamos muy interesados en nuestra vida privada, en ser profesionales, en viajar, en ayudar a nuestros padres, pero nuestro círculo es, ¿no? Es interesante, jóvenes, porque no sé si se los dije en la clase respectiva, me parece que sí. La palabra idiota es una palabra griega que proviene de idiotes. Idios, asimismo, es la gente que realiza la acción. O sea, un idiota para un griego era aquella persona que estaba demasiado concentrada en sí, en sus metas, en desmedro de los asuntos públicos. ¿Y por qué termina siendo un idiota? Porque todo lo que queremos hacer pasa por la política. ¿Correcto?
Si yo compro, por ejemplo, cosas de China y las vendo acá y me va muy bien, en mesa redonda tengo, ¿no? Pero de pronto en la política, ¿no? Estados Unidos fuerza, digamos, se polariza más Estados Unidos, China, y Estados Unidos fuerza que Perú diga con quién es. Ya, entonces no le compres nada a China. En el Congreso aprueban, ¿no? Anulamos con China todo esto por ideas, esto, lo otro. Esa persona, por estar concentrada en sí misma, se olvida de los asuntos públicos, cosa que lo va a perjudicar. ¿Cierto? Entonces, estimados jóvenes, ¿no? Griegos criticaban bastante este tipo de personas. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué tipo de ciudadanos son los que más abundan en la actualidad? Claro, el individualismo de Nilsson es fomentado, no solamente en la educación, en muchas, digamos, esferas, ¿no? Claro, el individualismo. Estudia para que seas profesional, ganes dinero, viajes, tengas tu casa. Las metas suelen ser, bueno, por eso estamos como estamos, ¿no? Digamos, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Por esa desidia, ¿correcto? Muy bien. Entonces, pregunta 1. Evaristo es un dibujante de la Plaza de Armas de Arequipa al que le gusta retratar a las personas sobre el paisaje del cielo arequipeño. En una ocasión pintó algo espléndido, el color del atardecer en el instante que el cielo empezó a relampaguear. Evaristo creía haber captado dicho cielo en toda su plenitud y belleza. Sin embargo, de acuerdo a la filosofía platónica, su pintura es solo imitación de lo bello. Ah. Durante un año se realizó una encuesta a todos los visitantes al Museo de la Merced del Cusco, en la que se les preguntó su opinión sobre las pinturas de la escuela cusqueña. Todos los encuestados coincidieron en que aquellas pinturas son bellas. Lo que llama la atención es que estos no se conocían ni tenían cosas en común, pues sus nacionalidades eran distintas. Según la postura kantiana, esto se debe a que los juicios sobre el arte se universalidad, ¿no? 3. Carla es una joven de 19 años que dice haber aprendido a tocar el violín. Un día sus primas fueron a su casa para escucharla, ya que ésta siempre las invitaba. Cuando lo escucharon quedaron sorprendidas, porque Carla no tenía ritmo y era muy descoordinada al tocar el violín. Según la teoría estética de Aristóteles, Carla debería tomar en cuenta que la C. Dicen que Albert Einstein también tocaba mal el violín, ¿no? Ese es un dato que se conoce, ¿no? Gustaba, pero no lo hacía muy bien. 4. En una entrevista, el pintor cusqueño Víctor Wilca sostuvo que para crear sus cuadros, en primer lugar, debía tener la idea de pintura que quiere graficar.
En segundo lugar, imagina cómo se ve el cuadro. Y en tercer lugar, plasma esta imagen en un libro. De lo anterior podemos inferir que la idea de arte de este pintor se asemeja a la de Hegel, quien considera que el arte es la génesis de lo bello y de lo sublime, seguro. Sí, muy bien. María Merced es una pintora argentina urbana. La gente la suele criticar, pues no es como otros artistas que dibujan en óleo sobre lienzo. Ella pinta en murales mostrando símbolos populares de la cultura argentina, como el rostro de Spinetta, el flaco Spinetta, ¿no? O de Cerati. El arte de María Merced se asemeja al arte pop. Ignacio es un pintor a quien le interesa mostrar en sus trabajos su estado de ánimo y las preocupaciones que lo agobian. Él considera que esto es más artístico que mostrar el color, la luz o la belleza de un paisaje. La propuesta artística de Ignacio es expresionista, ya que pretende reflejar la visión del artista. Muy bien. Un profesor explica a sus alumnos el principio de flotabilidad. Dice que la flotación de los objetos depende de la relación entre su densidad y la densidad del fluido en la que se encuentra. Primero explica el caso de una piedra que se hunde en un balde. En segundo lugar, el caso de un globo lleno de agua sumergido en una piscina que no flota, pero tampoco se hunde hasta el fondo. Y por último, el de los cubitos de hielo que flotan en el vaso de agua. De lo explicado por el profesor sobre la flotabilidad, se puede deducir que la ley científica seguro que es la de, seguro que es la de, los hago dudar cuando les digo si es seguro, ¿no? Sí, sí es la de. Porque claro, a ver, si tú conoces cómo se comporta la naturaleza, puedes predecirla, ¿no? ¿Correcto? Puede predecir. Se dejan engañar, joven. 8. Martin Luther King fue un activista por los derechos civiles. Desde muy jóvenes organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas reclamando el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles básicos para la gente afrodescendiente de los Estados Unidos. Entre sus acciones más recordadas están el boicot de los autobuses en Montgomery y el liderazgo de la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad. Gracias a estas acciones se extenderá por todo el país la conciencia pública sobre el movimiento de los derechos civiles. En función al concepto de ciudadanía, es correcto afirmar que Luther King expresa muy bien, ¿no? Ciudadanía participativa. Y a la 9 se la dejo a ustedes. Muy bien, jóvenes, por favor, sigan repasando, así como están. Bueno, nos queda solo una semana nada más de clase, la siguiente. Sigan repasando, por favor, repasen sus cursos. La siguiente semana comenzamos leyendo la lectura. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. No, la siguiente clase, ¿no? Sí. Muy bien. Naomi, nos vemos. Muy bien, jóvenes, cuídense, nos vemos. Hasta la siguiente.